vamos a tener la presencia de macro y microconidios. Pero ¿cómo vamos a poder identificar a este género? Bueno, los macroconidios van a ser fusiformes, ¿no? Van a terminar en los extremos en punta o afilados, tienen una pared gruesa y van a presentar estas estructuras ornamentales que se llaman espículas en la periferia de los macroconidios. Los macroconidios también van a estar septados y vamos a encontrar mayor cantidad de macroconidios que de microconidios. Vean cómo, a diferencia de epidermofitón, estos microconidios van a salir de una célula conidiógena y van a ser únicos. Aquí no va a emerger otros macroconidios, entonces van a estar solitos. Y para el género Trichophyton vamos a tener la presencia también de macroconidios y microconidios, pero en este caso los macroconidios también van a tener paredes lisas, van a ser fusiformes o elongados, pero vamos a tener menor cantidad de macroconidios que de microconidios. Los microconidios aquí van a ser muy abundantes, que son todas estas estructuras. Y para algunas especies de Trichophyton también vamos a encontrar algunas modificaciones de las hifas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este tipo de hifas que les estoy señalando aquí? ¿Qué forma tienen? ¿Espirales? Exactamente, en forma de zarcillo o de espiral. Entonces, estas estructuras, este tipo de hifas ya nos va a dar idea de qué especie podría tratarse de Trichophyton. Entonces, ¿quedó claro cómo es que vamos a poder diferenciar entre los tres géneros? Sí, doctora. Ok. De todas maneras, lo vamos a revisar un poco más adelante. Entonces, Trichophyton, aquí les voy a dar nada más algunos ejemplos de especies de los tres géneros. En este caso es Trichophyton metagrofites y vean cómo se presentan justamente estas hifas largas, septadas, que en este caso están teñidas con el azul de algodón y que van a presentar estas modificaciones que les acabo de mencionar de las hifas en espiral. Y gran cantidad de microconidios. Aquí no vemos estas estructuras, no vemos macroconidios. Entonces, esa es una característica importante justamente de este género. El micelio, las colonias las vamos a tener entre 7 a 10 días y generalmente son de color blanco marfil, de un aspecto pulverulento. Otra especie de Trichophyton es Rubrum. Rubrum va a presentar también gran cantidad de microconidios y muy escasos macroconidios. Las hifas igual son largas, septadas y que con el azul de algodón se van a teñir. Entonces, las características macroscópicas de Trichophyton rubrum es que crece más o menos entre 14 días, 2 semanas a 3 semanas. En el anverso es de color blanco, tiene un aspecto aterciopelado o algodonoso. Incluso algunos autores mencionan que al principio, cuando las colonias son muy pequeñitas, tienen un aspecto como de colita de conejo. Entonces se ven así como muy aterciopeladas. Y la característica que hasta hace poco tenían todas las cepas de Trichophyton rubrum es que al reverso desarrollaban un pigmento que difundía el medio de cultivo y que era de color rojo, precisamente de ahí el nombre de la especie. Sin embargo, lo que hemos visto a últimas fechas es que muchas de las cepas de Trichophyton rubrum han perdido esta característica. Ya no desarrollan la pigmentación roja al reverso de la colonia. El otro género es Microsporum y aquí les presento la especie Canis. Son colonias que crecen más o menos entre 6 a 10 días, son de color blanco, blanco amarillento y tienen un aspecto más velloso. Incluso las colonias pueden llegar a ser como de un aspecto radiado. Y al reverso van a desarrollar un pigmento que es de color amarillo o anaranjado. A nivel microscópico, otra vez vemos las estructuras filamentosas largas, septadas,
Y en este caso, que es Microsporum, ya dijimos que se va a caracterizar por la presencia de mayor cantidad de macroconidios. Entonces, ahora sí vean, todas esas estructuras que están septadas de aspecto fusiforme, precisamente pues son los macroconidios. Y pues prácticamente aquí no vemos microconidios. Otra especie de Microsporum es Gypsum. Entonces, nuevamente vean en los exámenes directos la gran cantidad de macroconidios. Por aquí sí vemos algunos microconidios, pero vean que lo que más abunda son estas estructuras más grandes. El aspecto de las colonias es de color marrón, canela, tiene un aspecto pulverulento, algunas veces puede llegar a ser granuloso y vean, todo este polvo corresponde justamente a las estructuras de reproducción, a todos los macroconidios que podemos observar en el examen directo. Y finalmente, epidermofitón. Epidermofitón, solamente recuerden que tenemos una especie que es de importancia médica, que es Flocosum, y que dijimos que se caracteriza por desarrollar estos macroconidios en forma de clava o de mazo y que van a estar agrupados en racimos. Entonces vean cómo se disponen estos macroconidios que son muy característicos. Y el desarrollo de las colonias es alrededor de 10 a 14 días. Algunas colonias pueden desarrollar una coloración verde oliva o amarillenta y pueden tener el aspecto de ser vellosos o incluso las colonias ser un poco más plegadas. Seguramente con Angélica lo van a volver a revisar, pero bueno, aquí nada más para reafirmar la diferencia entre cada uno de los agentes, de los géneros. ¿Quién me puede decir a qué corresponde la letra A? Ay, perdón. Microsporum. ¿A qué correspondería este? Ahí, a Microsporum. Es mayor cantidad de macroconidios que de microconidios. En el caso de esta imagen, que hay mayor cantidad de microconidios que de macroconidios. Entonces, ¿a qué género pertenece? Tricofitón. A Tricofitón. Y aquí la disposición de los macroconidios es es en racimo, entonces pertenece al género Epidermofitón. Okay. Entonces, bueno, se han desarrollado, todo eso es con los métodos tradicionales. Se han desarrollado algunos métodos basados en técnicas de biología molecular en donde utilizan genes que son de los ribosomales o de las regiones intergénicas, justamente de estas regiones ribosomales que son los ITS y que se han considerado como el código de barras para los hongos, pero pues siguen siendo poco específicos. También se han utilizado algunos genes de la topoisomerasa, de la quitina sintetasa, de la calmodulina, por ejemplo. Entonces se han probado varios, sin embargo no tenemos un biomarcador que sea específico. Y se han desarrollado métodos que están basados en PCR en sus distintas modalidades, por multiplex o punto final, y que están acoplados a otro tipo de pruebas, puede ser inmunológicas, como en el caso de la ELISA o del flujo lateral, para la lectura de los resultados. ¿Cuál es la ventaja que nos ofrecen? Bueno, algunos de estos son baterías para varios hongos, para dermatofitos. Aquí se incluyen algunos hongos levaduriformes y filamentosos. Aparentemente los resultados los tenemos en menor tiempo, 24 horas, e incluso aquí pues mencionan que pueden hacerse la prueba en pacientes con tratamiento. En los métodos que les acabo de describir, tendríamos que dejar, si el paciente ya está tomando algún tratamiento, tendríamos que retirarle el tratamiento y volver a citarlo para hacer el diagnóstico de laboratorio, porque si no, vamos a encontrar muy poca cantidad de las estructuras, ya no van a crecer los cultivos o van a estar pleomorfizados.
Y vean, pues esta parte del tiempo que según nos ahorra considerablemente para el diagnóstico, para tener un diagnóstico pronto, y la sensibilidad pues va alrededor como del 80%. Sin embargo, vean por ejemplo en el primer caso, el valor diagnóstico es del 85%, pero comparado con el DTM es del 82%, entonces no varía mucho y seguramente esta prueba es mucho más cara. Entonces, bueno, nada más quería mencionárselos para que vean que sí se están haciendo algunos métodos que nos resuelven la parte de la rapidez de las pruebas, pero que siguen siendo métodos muy caros. Estos por lo menos ya están aprobados por la EMA, que es el símil de la FDA, entonces están disponibles en Europa, pero seguramente son métodos muy, muy caros. Y bueno, finalmente el tratamiento. Entonces, aquí en esta tablita está resumido para la mayoría de las tiñas, y tenemos dos columnas: el método recomendado, el de elección, y métodos alternativos. Entonces, vean cómo para la mayoría de las tiñas se recomienda o bien la terbina fina o la crisofulvina. Pero los periodos de tratamiento son muy largos, pueden ser de 6 semanas, dependiendo en el caso de las uñas de los pies, de las manos, hasta 12 semanas en el caso de los pies, pero van alrededor de 6 a 8 semanas, o hasta la curación. Entonces, son tratamientos muy largos. En el caso de las terapias alternativas, pues están ya usando algunos de los azoles, principalmente el itraconazol o el fluconazol, y en el caso de que la terapia de elección sea la terbinafina, bueno, pues entonces también lo pueden combinar con grisofulvina. En algunos casos se puede utilizar o solamente la terbinafina o bien el azol o la grisofulvina, o hacer las combinaciones. También ha funcionado muy bien. Ahí va a depender mucho de la extensión de las lesiones. En el caso de la onicomicosis, por ejemplo, cuántas uñas estén afectadas, qué tanto estén afectadas las uñas, y pues también va a depender mucho de las posibilidades de sus pacientes. Estos tratamientos son muy largos, pero también son muy caros. Muchos de estos, sobre todo de los azoles, las presentaciones vienen como de 4 pastillas. Entonces, vean que son pues muchas semanas las que tienen que estar tomando el tratamiento de los pacientes, y pues cada caja del antifúngico pues puede estar arriba de 400, 600 pesos. Entonces, pues sí es considerable el gasto que hacen los pacientes. La otra cosa es que como son tratamientos muy largos, los pacientes se van a desesperar. Entonces no ven una cura rápida, sobre todo para la onicomicosis, y entonces van a abandonar el tratamiento. Y por eso es que también es muy latoso poder resolver este problema en los pacientes, ¿no? Y bueno, aunado a que si no completan el tratamiento de manera adecuada, pues entonces se pueden estar generando ciertas resistencias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo más que quieran agregar? Yo tengo una duda con lo del tratamiento. Había uno, creo que la grisofulvina. La grisofulvina, ajá. Que se daba por cierto tiempo o hasta la curación, ¿no? En caso de que la curación sea antes, pues ya se deja de tomar, o se tiene que al menos cumplir el lo que puedes hacer, lo que se recomienda ahí es que se tendría que tomar un examen directo y un cultivo como de control. Entonces, si ya en los exámenes de laboratorio ves hifas pleomórficas, o incluso en el examen directo ya no ves estructuras fúngicas, y en el cultivo ya no hay crecimiento, entonces ya puedes dar de alta a tu paciente. Si no se hacen este tipo de pruebas, corremos el riesgo de que a lo mejor ya vemos cierta mejoría, pero todavía hay estructuras ahí que pudieran reactivar la infección. Entonces, lo que yo recomiendo es que manden a un estudio control a su paciente. Y bueno, también si se resuelve antes,
pues entonces evitan también que el paciente siga gastando y además pues los efectos secundarios que tienen este tipo de medicamentos. Ok, muchas gracias. Doctora, yo tengo una duda. Es que cuando estábamos platicando de el examen directo con esta base de potasio, no me acuerdo cómo Con se el llama. hidróxido de potasio. Con el hidróxido de potasio, mencionaba que pues igual podría ser con pelo, ¿no? Y que el pelo pues tenía una infección ectotrix, endotrix y ectoendotrix, ¿no? Pero yo no entendí muy bien como por qué se hace esta especificación. Se hace porque podríamos encontrar la infección en alguna de las 3 opciones y es importante tenerlo en mente para identificarlo, o cómo. ¿Por qué lo mencionamos? Acuérdense que sobre todo en este caso todas esas clasificaciones están en función del agente etiológico. Hablábamos de que si son geofílicos, zoofílicos o antropofílicos, y eso pues va a tener un impacto en cuanto a las formas clínicas que observemos, qué tanta inflamación va a tener el paciente. Es más por cuestiones epidemiológicas, es cierto, ¿no? Para ver cómo se están distribuyendo las especies, pero también tiene un impacto a nivel clínico. Entonces, si tenemos una parasitación de tipo endotrix, pues ya podemos estar pensando que seguramente ese paciente tiene una dermatofitosis de tipo tricofítica, ¿no? Que sería precisamente por alguno de los agentes de una de las especies de tricofitón. Si es una parasitación de tipo ectotrix o ectoendotrix, lo más probable es que sea una parasitación de tipo microspórica. Entonces ya eso nos podría estar hablando de que se trata de una tiña probablemente producida por Microsporum canis y que entonces se trata de un agente zoofílico y seguramente estamos viendo mayor inflamación en el caso del paciente. Es como en su caso clínico. La paciente tenía mayor inflamación. ¿Por qué? Pues porque se trataban de 2 agentes etiológicos que eran de origen zoofílico. ¿Sí, Mariana? Sí, muchísimas gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta, duda, algo más, Cristina? Doctora, yo tenía una pregunta que me acuerdo que había visto en la guía de práctica clínica para el tratamiento de tiñas y onicomicosis, que la terbinafina, sí, para los pies se daba durante de 12 a 16 semanas y para las manos la misma dosis, pero solo por 6 semanas. Entonces, como que esa gran diferencia de tiempo, o sea, ¿por qué me surgió la duda? O sea, no sé, como ¿por qué es más tiempo con los pies y las manos? O sea, no sé si por las condiciones de como humedad, tal vez falta de higiene que se puede dar en los pies y entonces como que es más agresiva la infección, no sé. Sí, generalmente en los pies vamos a observar mayor daño en las uñas precisamente por los factores que tú acabas de mencionar, por la humedad, la mala higiene. En las uñas de los pies tienden a estar afectadas mayor número de las uñas que en las manos. Otra cosa importante que aquí se me pasó decirles es que tienen que dar tratamiento sistémico. No es suficiente con el tratamiento local. Seguramente ustedes han visto que en muchos lugares nada más dan algunos tipos de barniz o lacas y van como rebajando la uña y con eso pues les mencionan que es suficiente para erradicar las onicomicosis. Eso no sucede. O sea, las lacas, los barnices van a penetrar muy poco. Sobre todo porque pensando en las uñas de los pies, las uñas van a estar hiperqueratóxicas, entonces pues eso va a evitar que justamente penetre todas esas capas el barniz. Por eso hay que dar un tratamiento sistémico. Pueden también llevarlo con la aplicación del tratamiento tópico, pero definitivamente tiene que ser sistémico, si no va a costar más trabajo poder erradicarlo. Otra de las cosas que también en cuanto a los tratamientos, como son tratamientos muy largos y muy tóxicos, entonces algunos médicos lo que hacen es darlo como impulsos. Entonces no se los dan de manera continua las 6 semanas, sino se las dan una semana, descansan otra o 2 semanas y les vuelven a dar otro pulso, precisamente pues para un
poco también para ahorrar y también para que no tengan tantos efectos secundarios los pacientes. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Algo más que quieran agregar? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a empezar con la otra micosis, que son las enfermedades causadas por malacesia. Y para eso nos va a ayudar Paola, que andaba por ahí, que no la saludé desde el principio. Paola nos va a compartir su pantalla para hablarnos justamente de esta otra micosis superficial, que algunos autores la consideran ya dentro del grupo de las oportunistas, pero acuérdense que todos los hongos necesitan un factor de oportunismo para poder infectar a los hospederos. ¿Lista, Pau? ¿Ya pueden ver la pantalla? Bueno, mi presentación. Ya. Sí. Okay. Bueno, pues vamos a ver este tema, que son todas, bueno, la mayoría de las enfermedades provocadas o relacionadas a las especies de malacesia. Bueno, todas estas patologías van a estar, hasta el momento, y como lo estamos manejando nosotros, van a estar localizadas dentro de las micosis superficiales. ¿Okay? Entonces, respecto a la etiología, pues, ¿qué es malacesia? Malacesia es una levadura, pertenece a la división Basidiomycota, y pues su característica principal es que son levaduras lipofílicas. ¿Qué significa esto? Pues que les gusta el sebo, les gustan los lípidos. Si recuerdan un poco su tema anterior, a los dermatofitos no les gustaba el sebo, y de hecho el sebo actuaba como una sustancia protectora. Bueno, pues este es el caso contrario, a malacesia le encanta el sebo. Y pues algo muy curioso de esta levadura, biológicamente hablando, pues es que forma parte de la microbiota natural de la piel de humanos y de algunas otras especies de mamíferos. Entonces, bueno, aquí les pongo esta imagen, que es de un artículo que habla sobre, en general, de toda la microbiota que existe en la piel, la que se ha descrito, y uno de los objetivos de este artículo es que se estudien todos estos organismos, porque se ha visto que tienen una implicación muy importante en el desarrollo de algunas patologías. Y bueno, por ejemplo, se los explico, ¿no? En esta imagen lo que quiero que vean es que, por ejemplo, ellos dividieron la piel de todo el cuerpo en 4 principales grupos, digamos que porque de los diferentes tipos de piel cambian las poblaciones tanto de hongos como bacterias como de virus, ¿no? Entonces ellos lo dividieron principalmente en la piel oleosa, que es por ejemplo la de la frente, en la húmeda, que es un ejemplo la fosa antecubital, en la seca, como el antebrazo, y en la piel de los pies. En la piel de los pies se ve que cambia totalmente las poblaciones de microbios, ¿no? Y bueno, como ven en las primeras gráficas, lo que se ilustra es la densidad de microorganismos dependiendo del reino. Como pueden ver, pues lo que predomina en nuestra piel son las bacterias, ¿no? Después siguen los virus. Eso me parecía algo muy interesante. Los virus también podemos encontrarlos de manera natural en la piel. Y finalmente están los que pertenecen al reino Eukarya, que en este caso pues, son los hongos, y es el que está en verdecito. Y como pueden ver en el espacio de los hongos, lo que predomina es malacesia. O sea, malacesia está cañona en todo el cuerpo, excepto en los pies. Y bueno, ya que vimos esto, pues no es raro pensar que algún desequilibrio en toda esta microbiota, no solo en el caso de malacesia, sino también de todas las bacterias y todo lo que vive ahí, pues está relacionado con distintas enfermedades. En el caso específico de malacesia, que es la que más se ha aislado de
pues, de los pacientes que presentan estas patologías, pues se relaciona con estas enfermedades que son la pitiriasis versicolor, la dermatitis seborreica, también dermatitis seborreica, digamos, común, y su variedad húmeda, que vendría siendo la caspa, la que comúnmente se conoce como caspa, y pues puede ser también la dermatitis atópica y la psoriasis, entre otras, incluso enfermedades sistémicas. Bueno, como un dato particular, pues vamos a tener que las poblaciones de malacesia van a cambiar a lo largo de la vida del individuo. Por ejemplo, pues nosotros no nacemos con malacesia. Así como ya sabemos que parte de nuestra microbiota, incluso la que se encuentra en el intestino, por ejemplo, la adquirimos a través del paso por el canal de parto, por ejemplo, hablando de la microbiota bacteriana y cándida. Pero en el caso de malacesia, lo que pasa o lo que se ha visto es que los bebés adquieren estas malacesias del contacto con los padres. Entonces, bueno, a lo largo de la vida, malacesia se va a ir desarrollando hasta llegar, digamos, a su punto ideal, a su punto de equilibrio, que va a ser más o menos en la adolescencia, que es cuando está más alta la actividad de las glándulas y producimos más sebo. Y bueno, en realidad es que las patologías que se asocian a malacesia, su origen no ha sido muy claramente explicado, porque precisamente vamos a ver que todas estas infecciones o, bueno, vamos a llamarlo enfermedades, van a ser causadas o van a tener un origen multifactorial. O sea, no solamente le vamos a echar la culpa a malacesia, sino que la combinación de muchos factores, incluyendo el uso de ciertos productos, enfermedades psiquiátricas, trastornos psicológicos, hormonales, un montón de cosas van a estar relacionadas. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo una imagen de un estudio que se hizo en donde los autores proponen las posibles causas de las diferentes enfermedades, y lo que se ha visto es que cada una de ellas tiene un origen diferente. Bueno, podría ser, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos en este esquema, quiero activar el cursor, pero no sé cómo. Pero si no se ve tu cursor, creo que también. Nada más si... Ah, ¿se ve esto? ¿Se ve mi...? Sí, se ve eso. Ah, ok. Y también nada más si pones la pantalla completa. Ay, sí es cierto. Pero no te preocupes. Creo que por eso no se ve el cursor, aquí está. Pero sí se ve el cursor. Ahí está. Ok, bueno, si vemos aquí en el esquema, está aquí abajo la piel y arriba va a estar el ambiente. Entonces, el espacio que existe entre estas dos cosas va a ser el espectro de interacción de todo lo que le pueda pasar a malacesia, ¿no? Entonces, suponiendo que en la piel normal malacesia va a mantener un equilibrio, pues se ha visto que, por ejemplo, cuando las poblaciones de malacesia incrementan, esto se ha relacionado con el desarrollo de la pitiriasis versicolor. En el caso de la dermatitis seborreica, incluida la caspa, se ha visto que esta exacerbación de malacesia es provocada o está relacionada con el uso de ciertos productos. Pueden ser shampoos, cremas, no sé, muchas cosas que nosotros ponemos en nuestro cuerpo que de alguna manera alteran este equilibrio. Y en el caso extraño de la dermatitis atópica, pues lo que se ha visto es más bien una reacción distinta, una reacción exacerbada del sistema inmunológico del paciente contra malacesia. Y en realidad aquí se habla hasta de que malacesia podría estar actuando como un alérgeno. Y en el caso se piensa que también pueden desencadenarse otras enfermedades cuando las poblaciones de malacesia bajan, pero la verdad es que esto no ha sido como muy estudiado. Entonces, aquí es importante justamente que vean que malacesia no es
el detonante, no es el factor, el agente etiológico de muchas de estas enfermedades, y que es lo que hace rato en la clase, en el tema anterior, me preguntaban. Aquí pues vamos a tener muchos padecimientos, muchos procesos patológicos que ya nos explicó Paola, pero en donde malacesia está exacerbando los síntomas de estos padecimientos. Solamente o se ha visto que en la pitiriasis versicolor sí podría ser el agente etiológico, pero en el resto está funcionando de otra manera, exacerba todas estas patologías, no es el causante de las enfermedades. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, entonces, en la dermatitis atópica, o sea, está interviniendo como este factor que nos decías, Pau, de como las enfermedades psiquiátricas o alguna condición como mental también. Sí, ahorita se los platico más adelante, pero sí hay algo muy raro y muchas cosas están relacionadas con la dermatitis atópica y también con la seborreica. Ya vamos. Bueno, les quería comentar nada más que se han hecho varios estudios porque no se sabe bien, les digo, qué cosas afectan las poblaciones de malacesia. Por ejemplo, se han hecho estudios en astronautas, en gente que se va a vivir como de expediciones a donde hace mucho frío, ¿cómo se llama? A la Antártica. ¿A la Antártida? A la Antártica, sí, perdón. Entonces, se ha visto que todos estos cambios de clima, de las condiciones de oxígeno, pueden interferir o pueden desequilibrar esta microbiota. Y no solo hablando de malacesia, o sea, de todo, ¿no? De las bacterias, de los hongos, de los virus. Y pues esto también puede desencadenar el desarrollo de estas patologías. Bueno, vamos a encontrar diferentes especies de malacesia. La verdad es que hay muchas. Bueno, se han descrito mucho tiempo, se habían descrito 14. Ahorita en los últimos artículos que estuve revisando ya van como 17. Pero bueno, estas que les puse aquí son las que comúnmente se asocian a estas patologías, y algunas, bueno, la mayoría de las que están aquí también se encuentran de manera natural en nuestro cuerpo. En el caso de humanos, ¿no? Y la que principalmente se asocia o se aísla frecuentemente de pacientes con dermatitis seborreica, con pitiriasis, con todas estas enfermedades, es malacesia globosa, seguida de malacesia restricta, malacesia purpur y malacesia simpodialis. También vamos a tener que de manera natural, es decir, en pacientes sanos, todas estas especies van a tener como una distribución específica. Esto no es tan preciso, pero es más o menos. Por ejemplo, la malacesia globosa la vamos a encontrar en el tronco y en la espalda, también parece que a simpodialis y a malacesia dermatis. Y en el caso de malacesia restricta, le gusta mucho estar en la cara, específicamente en la frente. Y pues, por ejemplo, en este cuadrito, la única que, digamos, me parece que es zoofílica, esta especie se encuentra frecuentemente en perritos, es malacesia pachydermatis, y si ven tiene una estrellita, y esto es porque de todo estas especies que se han descrito, pachydermatis es la única que no va a ser lipodependiente. Aquí también, nada más, antes de que pase Pau a la siguiente, lo que nos menciona es justo esto, o sea, la distribución de las diferentes especies en el cuerpo, sí pues se ha visto que prefieren unas zonas que otras. Sin embargo, todas están como conviviendo, tienen una relación simbiótica entre todas estas especies. Y eso lo hemos visto mucho a la hora de tratar de aislar las especies. Malacesia cuesta mucho trabajo poder cultivarla. Entonces, cuando se logran los cultivos, la morfología colonial es muy variada. Entonces, eso lo que nos indica es que justamente se tratan de diferentes especies.
Y a la hora de tratar de purificar los cultivos, de separar las especies, es prácticamente imposible. Si nosotros logramos separarlos, los cultivos de las especies solitas tienen una viabilidad muy corta. Entonces, eso pues nos lleva a pensar que tienen que estar unidas. Probablemente en las regiones del cuerpo va a abundar más una especie que otra, pero van siempre juntas. Entonces, a lo mejor hay más globosa que furfur, pero las dos tienen que estar juntitas, ¿no? O con simpodialis o entre cuatro especies. Esa es una característica muy peculiar que hemos visto en Malassezia, esta pues simbiosis que tienen entre todas las especies, y poder tenerlas aisladas solas prácticamente las condena a la muerte. Sí, son hermanitas. Bueno, vamos a empezar con la pitiriasis versicolor. Esta es una infección fúngica. Como les comentaba la doctora, pues es en realidad la única de todas estas enfermedades en donde se ha pues relacionado o se ha asociado a Malassezia como el agente causal. Ya vamos a ver por qué. Y bueno, generalmente se aíslan estas especies de los pacientes con pitiriasis versicolor. Son la Malassezia globosa, simpodialis y furfur. Esta infección va a afectar únicamente al estrato córneo de la piel y se va a caracterizar por lesiones cutáneas que van a ser máculas escamosas, manchas, máculas, y pues va a tener dos variedades principales, que son las hiperpigmentadas, las lesiones hiperpigmentadas o hipercrómicas, o las hipopigmentadas o hipocrómicas. Estas lesiones generalmente inician siendo pequeñas, ya lo vamos a ver más adelante en la clínica, y se van juntando y haciendo lesiones un poco más grandes. Generalmente se van a localizar en el cuello, en el tronco y en la parte superior de los brazos. La pitiriasis va a tener una distribución geográfica pues, mundial, la podemos encontrar en todo el mundo, en todas partes, casi, bueno, pero va a estar con mayor frecuencia, se va a ver en países tropicales. ¿Por qué? Pues porque el clima va a influir mucho en el desarrollo de la pitiriasis. ¿Quién es la población en riesgo? Bueno, pues se ha observado en los dos géneros, en mujeres y en hombres, y pues es más frecuente en adolescentes y en adultos. Por esto que les comentaba del desarrollo de Malassezia como incrementado en estas etapas. Y va a tener dos grupos de factores de riesgo. Van a estar los exógenos y los endógenos. Digamos que los exógenos van a ser independientes a las características propias del paciente. Y bueno, entre estos se va a incluir el calor, las humedades altas, la exposición solar, también ya vamos a ver por qué, y algunas actividades que realice el paciente como actividad deportiva. Esto junto con el uso de fibras sintéticas, por ejemplo, que favorecen, más bien que no permiten una correcta transpiración de la piel, que se guarde humedad, pues va a favorecer el desarrollo de estas levaduras. Y también se ha visto que el uso de bronceadores o cremas muy grasosas puede favorecer el desarrollo de esta infección. Y bueno, entre los factores endógenos vamos a tener a pacientes que se ven frecuentemente en pacientes que tienen piel grasa o piel seborreica, en pacientes que tienen hiperhidrosis, es decir, que sudan demasiado, una sudoración excesiva, y en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión. Generalmente esta inmunosupresión puede estar dada por el uso de medicamentos, o sea que el paciente esté tomando generalmente se ve con medicamentos esteroides pero que son tópicos, y en el embarazo también esto se asocia con los cambios hormonales, y también se ha visto que pues es común, generalmente lo que se ve
es en pacientes que empiezan a presentar recidivas muy frecuentes de la pitiriasis. Esto se asocia a que estos pacientes tienen una predisposición genética. Entonces, pues todo esto, como ven, son muchos factores, lo que tienen que haber muchos factores juntos para que se desarrolle esta infección. Por ejemplo, en México, esta infección es muy frecuente en las zonas costeras. En las zonas costeras del Golfo y del Pacífico es una de las, mencionan que es una de las, ¿cómo se dice?, razones de la consulta dermatológica, o sea, una de las más populares, pues precisamente por el clima. Bueno, en el cuadro clínico, en las características clínicas, vamos a tener que se va a presentar una aparición progresiva de estas máculas que les comentaba, que una de sus principales características van a ser una descamación fina, que me parece también que esta descamación así muy muy finita se le llama escama purpurácea, porque es así muy finita, es blanca generalmente, y bueno, estas máculas, como ya les comentaba, pueden presentar tonalidades diferentes y de acuerdo a este tono o a este color que toman es la clasificación de estas dos variantes que tiene la pitiriasis. Una va a ser la hipercrómica, que es donde vamos a observar máculas de color rojizo, marrón, y la otra es la hipocrómica o la hipocromiante, que se van a observar estas máculas de color blanquecino, o sea, es decir, más claras que el resto de la piel del paciente. Entonces la hipocrómica, es decir, las manchas blancas se van a observar más en pieles morenas, y la hipercrómica se va a observar más en pieles claras. Pero hay pacientes, creo que esto es en realidad raro, pero sí se ha visto que hay pacientes que tienen las dos variedades. Entonces, bueno, estas máculas, como les comentaba, aparecen siendo generalmente pequeñas, como pequeñas gotas, como si fueran gotitas, y tienden a extenderse, a aumentar de tamaño o a fusionarse entre ellas, y entonces el resultado es que se ve que hay una gran área abarcada por estas lesiones, y pues ya les había dicho que son comunes en el tronco, en los hombros, en los brazos, en el cuello y a veces en la cara. La variedad de la cara frecuentemente se ve en niños, casi es exclusiva de los niños. Y bueno, en esta ilustración se describen las máculas, y pues aquí están las características que se van a ver, que son las escamas. Puede haber escamas en toda la mácula y también puede haber escamas perifoliculares. Se van a observar pues el cambio de coloración adentro, y incluso mencionan que no es uniforme la pigmentación, si son blancas o son rojas, puede haber incluso manchitas dentro de las manchitas, ¿no? Y también se va a observar una hiperpigmentación perilesional, pero me parece que esto no se ve tan claro a simple vista, creo que solo se ve en la dermatoscopía. Y bueno, en realidad no se sabe bien qué es lo que produce manchas en máculas hipercrómicas o la variedad hipercrómica o la hipocrómica, pero se han asociado a estas características que están aquí abajo. Por ejemplo, lo que más se ha estudiado lo que más se tiene claro, digamos, es en la variedad hipocromiante, y esto pues tiene que ver un poco con el metabolismo de la levadura. Entonces se ha visto que Malassezia puede producir esta sustancia que se llama pitiriacitrina. Esto es porque antes a las especies de Malassezia se les conocía como Pityrosporum. Produce esta sustancia, y pues esto tiene un efecto sobre la producción del cuerpo de la melanina. También se ha visto que Malassezia, producto de que Malassezia se alimenta de los triglicéridos del sebo, y algo así como producto de desecho son los ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a tener una especie de efectos citotóxicos sobre los melanocitos, y bueno, esto también va a pasar con el ácido acelaico, que también es
es producido por malacesia y en conjunto con la exposición a la luz solar, a la radiación solar, como que se exacerba su efecto y esto también va a ser tóxico para los melanocitos. Entonces, pues las células principales que va a afectar esta patología y en específico malacesia, pues van a ser los melanocitos. Y en el caso de la hipercromiante, que son las máculas rojizas, pues no se sabe muy bien qué es lo que pasa, pero lo que se piensa es que esta variante puede ser por que ocurre un aumento en el tamaño de los melanosomas y también se ha visto que estos melanosomas pueden cambiar de lugar. Entonces esto podría estar relacionada con... Es una posible explicación para la variedad hipercromiante. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Todo está muy claro, chicos? Sí, todo bien, doctora. Ok. Todo bien. Bueno, aquí les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, en la primera imagen vamos a ver una variedad. ¿Quién me dice? Diego. Es hipercromiante, ¿no? Sí, es hipercromiante. Si ven las máculas, se ven rojizas. Y algo que me parece curioso es que, por ejemplo, en esta y en esta, si ven, aquí tienen como una forma de triangulito. Y pues yo pienso que es por eso, la verdad no estoy segura, pero cuando vamos a correr o algo así y empezamos a sudar, cómo se marca el triangulito del sudor en la espalda coincide, ¿no? Entonces puede ser por eso, pero la verdad es que se han visto como muchas distribuciones diferentes. Hay una incluso que la llaman así como que se empiezan a juntar varias y se la llaman como reticular, una distribución reticular. Y bueno, aquí podemos ver una variedad hipercromiante con máculas rojizas y en este lado podemos ver una variedad hipocromiante. Como ven, el paciente tiene piel más oscura y las máculas se ven de una tonalidad más clara. Y en el caso de la del medio, el artículo mencionaba que este paciente tenía las dos variedades. La verdad es que a mí me costó trabajo ver los dos tipos de máculas, pero ya la encontré. Aquí donde está como su axila, aquí hay una mácula hipercromiante y está dentro de una mancha hipocromiante. Y también aquí en el brazo, miren, aquí hay una mácula hipercromiante también. En esta parte, bien abajo. Entonces sí podemos encontrar los dos tipos en un solo paciente. Y bueno, en el caso de los niños, como ya les comentaba, la localización más frecuente de las máculas pues, es en la cara. Generalmente se ha llegado a ver casos en lactantes y ellos los reportan que casi todos los lactantes que presentan pitiriasis lo van a presentar en la frente. Y esto se ha visto porque en realidad es raro que la pitiriasis pueda transmitirse de persona a persona, pero se ha visto en algunos casos, por ejemplo, de mamás a hijos, cuando los bebés son lactantes, y como se asocia pues a este contacto directo que tiene la madre con el bebé cuando lo está amamantando, y pues esto también se asocia con la localización de las lesiones en esta parte de la frente, pero en realidad esta transmisión de persona a persona es muy, muy rara. Preguntan que cómo se puede diferenciar del vitiligo, las lesiones hipocromiantes. Ay, Dios mío. Pues creo, no estoy segura. Te ayudo, sí. Okay. Bueno, básicamente va a ser también la distribución de las lesiones, ¿no? En el caso del vitiligo, no solamente va a seguir o van a aparecer las lesiones a nivel de estas regiones ricas en lípidos, ¿no? en grasas, sino puede aparecer en pliegues, en las piernas, en otras regiones distintas. La otra es que la pitiriasis versicolor va a ser transitoria.
Entonces, los pacientes generalmente van a referir que este padecimiento surgió a raíz de que se expusieron mucho al sol o que utilizaron algún producto muy grasoso. Y una vez que pues, se le da el tratamiento, pues entonces tienden a desaparecer de manera rápida. En el caso del vitiligo, ¿no? Y además, pues las lesiones van todavía aumentando más y están relacionadas con procesos también de estrés. Otra de las cosas es que las lesiones en pitiriasis versicolor van a producir un poco de inflamación en algunos casos y va a haber descamación, aunque muy fina, como ya nos mencionó Paola, pero va a haber la descamación. En el caso del vitiligo no hay este tipo de procesos de descamación. También, Cristian, ¿tienes una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Es que hace un tiempo yo vivía en la playa y me acuerdo que un amigo tenía la espalda más o menos como en esta foto de Bonifaz. Esta. Sí, como en esa, justamente. Ajá. Pero recuerdo que la descamación era como que se tallaba así de pronto y se le desprendía un pedacito de estrato córneo. Entonces no estoy seguro si se trataba de esta enfermedad o quizás era otra. Pues probablemente sí, porque... ¿No sabes si después de un tiempo desaparecía? A lo mejor dejaba de asolearse o le daban algún medicamento y desaparecía el padecimiento, ¿no sabes? Pues no tomaba ningún medicamento, tampoco dejaba de asolearse porque estábamos en la playa y no había carro ni nada. Entonces... Pues probablemente, muchas veces en el caso de la pitiriasis versicolor, si no se quita el factor de oportunismo, pues entonces los pacientes están recayendo continuamente. Pero sí tienen como periodos. En el caso de cuando dejan de asolearse un poco más, desaparecen las lesiones. Quizás no completamente, pero sí se apagan un poquito más, lo que no ocurriría en el caso del vitiligo. Ahora, si todavía ves a tu amigo y si tiene las lesiones, podrías tomarle un examen directo. En Guerrero es muy frecuente la pitiriasis versicolor. De hecho, ahí en el laboratorio estaban haciendo un estudio para diferenciar las especies, un estudio epidemiológico en pacientes con pitiriasis y dermatitis seborreica, me parece, o atópica, de Guerrero, en Acapulco en específico. Entonces, podrías incluir a tu amigo en el estudio. En el estudio. Ah, bueno. Sí, y precisamente algo relacionado con lo que comenta Cristian, los pacientes, pues en realidad no presentan otros síntomas así como molestos. En realidad son raros los pacientes que presentan un poco de prurito, pero pues podría ser como asintomática incluso. Lo único pues es la aparición de estas máculas. Mariana, ¿tienes una pregunta? Pues ya que comentó Cristian su anécdota o no sé, su caso clínico, igual yo quisiera como pues contar un poco el caso de mi amiga que tenía estas máculas, pero en los pliegues de los brazos y de las piernas. Pero es que con ella yo recuerdo que se estuvo tratando, pero como por muchos años. Entonces eso era ahí va mi duda, o sea, como si el tratamiento igual como con las dermatofitosis, pues eran pues prolongados y si era también difícil tratar, o cómo era el tratamiento. No sé si igual era porque no le quitaban como este factor de oportunismo a mi amiga, que por eso se tardó más, no sé. Sí, seguramente es eso. Aquí lo más importante es justamente que se maneje el factor de oportunismo, porque sí vamos a dar antifúngicos, pero recuerden que esta levadura es parte del microbioma, entonces no nos conviene erradicarla, ¿no? Porque pues seguramente le vamos a causar otro problema ahí al paciente. Pero si no quitamos el factor de oportunismo, que puede ser la hiperhidrosis o el uso excesivo de cremas grasosas,
la grasa excesiva del cuerpo, pues entonces los pacientes van a seguir recayendo. Lo que me llama la atención es que nada más lo presentara en los pliegues, ¿no? No sé si sí le hicieron un examen micológico, a lo mejor se trataba de otra patología y la seguían tratando como pitiriasis, porque no es común que se presenten en los pliegues. Los pliegues. Sí, es más en la zona del tronco, en la espalda, la cara, el cuello, incluso en la cara, pues justamente en la región de la nariz o de la frente, en donde hay más grasa, ¿no? No es tan frecuente en las mejillas, solamente en los niños, pero en los adultos no es tan frecuente. Entonces, pues sí tendría que volver a revisar a tu amiga, porque a lo mejor ni siquiera es una pitiriasis, ¿no? Sí, la verdad no sé muy bien cómo fue su diagnóstico, ¿no? Pero sí, creo que le voy a sugerir eso. Y también, nada más rápido, otro comentario que ahorita me pone a pensar que igual como yo creo que se podría confundir, o no sé qué tan confundible es, pero por las imágenes siento que podría confundirse con tal vez estas manchas que salen como por deficiencia de algunas vitaminas o de algunos, no sé, minerales. Uh-huh. Sí, podría llegar a confundirse, incluso también con las máculas que salen por el uso de cítricos, por ejemplo. No sé si ustedes han visto o les ha pasado que cuando exprimen los limones no se lavan bien y se exponen al sol, entonces salen estas manchas, ¿no? Pero generalmente, en ese caso, son hipercromiantes. Y bueno, después de un tiempo, sobre todo a ustedes que están muy jóvenes, pues de un tiempo desaparecen, vuelve a su normalidad la tonalidad del pie. Ya uno que está más viejito, pues es más difícil, ¿no? Y también, por ejemplo, las máculas por la edad, que van a salir en la cara o lo que le llaman el paño, pero igual son lesiones o máculas hipercromiantes y que no van a desaparecer fácilmente. Generalmente van a ser en las mejillas, ¿no? En una región que no es tan grasosa. Entonces, eso ya nos va a ayudar a diferenciar las patologías. Sí, bueno, Mariana. También... sí, Mariana. No, pues mi duda era más o menos esa, o sea, ¿cómo podríamos, o sea, si ese es un diagnóstico diferencial, como cuáles serían las claves para saber que no es eso? Es que, por ejemplo, mi prima tiene manchitas así y justo la habían llevado al médico y le habían dicho que era porque no comía bien, pero pues yo las veo aquí en la imagen y se ven idénticas. Que la otra cosa es, por ejemplo, bueno, no sé si ustedes las conocen así, pero en mis tiempos mi abuelita y mi mamá decían Los en giotes. Los niños los giotes, y que justamente es que porque no comen bien, ¿no? O que te dicen, lávate las manos antes de agarrarte la cara después de jugar, con la sudoración, pero las lesiones que se presentan generalmente son hipocrómicas. Y también, o sea, una vez que con el tiempo tienden a desaparecer. Seguramente en algunos niños pudiera ser la parte de una cuestión de pitiriasis versicolor. Aquí la única forma es, bueno, nos va a orientar el diagnóstico, la topología de las lesiones, ¿no? Estas regiones más grasosas, y la otra, pues la descamación. Y que pues primero van empezando como de forma lenticular, son lesiones muy pequeñas que después van confluyendo. Fede, gracias. Yo también conocí a un niño al que me contó que le empezaron a salir como estas manchitas en la espalda, y él, o sea, más que nada fue a revisarse o hacia el doctor porque pues no le gustó, o sea, se veían feas o no sé, no dijo por qué tengo estas manchas, ¿no? Pero en realidad no le molestaban, ni le daba comezón, nada. Entonces yo creo que también si alguien le podría tener en la espalda y no sé si nunca se ve la espalda o algo así, pues a lo mejor nunca se daría cuenta de que lo tienen, ¿no? Sí, vamos a encontrar a nivel de la espalda, del tronco, pues muchas lesiones que podrían semejar la pitiriasis versicolor, ¿no? Aquí el diagnóstico nos los va a dar definitivamente pues en los estudios de laboratorio. O sea, y es muy rápido, ya Paola les va a decir
con un examen directo es suficiente para poder hacer el diagnóstico y bueno, toda la clínica. Porque sí, hay muchas cosas, incluso pues seguramente algunos dermatólogos les han dicho que es contraproducente tallarse tanto la espalda, ¿no? A la hora del baño y con algunos zacates, porque precisamente lo que están haciendo es estimular la producción de melanina, entonces salen algunas máculas por el efecto mecánico. ¿Quieres preguntar otra cosa, Mariana? Creo que no bajó su mano. Sí, creo que es. No, es que no bajé mi manita, ya voy. Ok. Bueno, ya vamos a resolver todas sus dudas en la siguiente diapositiva. Nada más quería comentarles también que hay reportes de casos, eso sobre todo en mujeres. Se ha visto que presentan estas lesiones, pero en las piernas. Eso solo se ha visto en mujeres que generalmente tienden a usar cremas muy grasosas en las piernas y que generalmente, o sea, aparte de esto, viven en regiones con mucho calor, entonces eso también puede favorecer el desarrollo de la pitiriasis en otras zonas del cuerpo, pero en realidad es raro. Casi siempre es en el tronco. ¿Okay? Bueno, pasemos al diagnóstico. ¿Qué pasó aquí? Se me fue una palabra, perdón. Pero bueno, la clave no sé si aquí está bien dicho el estándar de oro para el diagnóstico de esta enfermedad, de esta infección, pues va a ser el examen directo con el KOH. Generalmente, bueno, lo que vamos a obtener después de hacer un examen directo, lo que se hace es a partir de tomar una muestra del paciente, generalmente pues son las escamitas que se liberan de las máculas. Esto lo podemos hacer con cinta adhesiva generalmente, porque en algunos libros comentan que con los portaobjetos, pero pues creo que esto sería un poco agresivo con la piel del paciente. Entonces creo que la mejor opción sería tomar estas escamas con cinta adhesiva y aclarar la muestra con KOH. Y pues bueno, vamos a observar para el diagnóstico de la pitiriasis versicolor esta morfología muy característica que pues de hecho esto lo vieron en su primera clase de generalidades, porque aquí se va a expresar el dimorfismo que tiene Malassezia. Que vamos a observar en este examen levaduras dispuestas en racimos, así como juntitas. Una característica de Malassezia que mencionan algunos micólogos es que se va a observar que le llaman collar o collarete, que es la unión que tiene la célula madre con su hijito, con la gemación. Se va a observar un collar muy grueso. Y bueno, la principal característica de la pitiriasis versicolor es la presencia de estas estructuras que son filamentos. Se van a ver filamentos cortos y algunos, pueden ser angulados. Si ven en la fotografía, pues son filamentos cortitos y algunos están como doblados, así como este. Y pues con esto, en realidad, podemos hacer el diagnóstico de pitiriasis versicolor. También, hay otras herramientas que se pueden utilizar. Se mencionaba también la luz de Wood, ya platicábamos hace rato cómo funciona. Y pues cuando utilizamos la luz de Wood vamos a observar, en el caso de Malassezia, una fluorescencia de color verde, verdosa o amarilla, así como se ve en la fotografía. Así se va a ver. Pero en realidad es que la luz de Wood más bien se utiliza para después, no sé cómo se llama, pero generalmente cuando el paciente ya fue al doctor, le diagnosticaron pitiriasis, le dieron tratamiento, lo que se pretende ver en las consultas posteriores es que ya no esté activa la infección, ya no esté activa Malassezia. Entonces ahí es cuando generalmente se utiliza la luz de Wood para ver si el paciente expresa o no fluorescencia, pero no, generalmente para el diagnóstico lo que podemos hacer, y es rapidísimo, pues es el examen directo. Y bueno, se menciona el cultivo, pero en realidad es que no es muy recomendable porque, como ya les comentaba la doctora, Malassezia es muy difícil de cultivar.
precisamente por esta característica que tiene de ser un organismo lipofílico. En el caso del cultivo, cuando es necesario, o por ejemplo, más bien se utiliza como para fines de investigación, se utilizan algunos medios, por ejemplo, puede ser el saburo, enriquecido con aceite de oliva al 10%, para que pueda crecer estas levaduras. También se puede utilizar otro medio como es el Dixon. Y no me acuerdo, había otro medio, ¿verdad, Edith? Es el Dixon modificado y el saburo adicionado con aceite de oliva, pero no se utilizan de rutina, entonces es más para cuestiones de investigación, así que el estándar de oro es el examen directo con el hidróxido de potasio o azul de lactofenol. También por ahí utilizan la tinta azul Parker, que era de la tinta para las plumas fuente. Entonces también da muy buenos resultados para poder teñir a Malacesia. Recuerden entonces que para Pityriasis versicolor, Malacesia se va a comportar como un hongo dimórfico, entonces tiene esta morfología de las albóndigas con los espaguetis. Sí, incluso, bueno, algo que tiene que ver con este dimorfismo, pues, bueno, se comenta que esta característica dimórfica va a ser uno de los principales factores de virulencia de Malacesia en la Pityriasis versicolor. No sé qué tan cierto sea, pero mencionan que entre más filamentos veamos en el examen directo, es probable que la infección pues sea más fuerte y el hongo sea más virulento, pero no sé qué tan cierto sea. Sí, la parte de la transición a la fase filamentosa nos está indicando que tiene una virulencia mucho más alta. Se están encendiendo muchas cascadas de señalización, muchos genes que precisamente dan como resultado la producción de los filamentos para poder adherirse mejor a los tejidos. Uh-huh. Y bueno, aquí arriba les puse una fotografía es una preparación de histopatología. En realidad nada más es para ilustrar que ustedes vean cómo Malacesia en su forma dimórfica pues la vamos a encontrar invadiendo el estrato córneo nada más de la piel, y pues únicamente es para eso. O sea, vemos aquí las levaduras perfectas, se ven redonditas con sus gemaciones, y aquí se ven los filamentos. Pero en realidad pues el estudio histopatológico no es nada recomendable para este tipo de infecciones, pues porque son superficiales y una biopsia sería un proceso muy invasivo para el paciente. Sí, no quiero que en unos años, cuando sean dermatólogos, me hablen para preguntarme si si pueden tomar una biopsia para dermatofitosis o Malacesia, porque entonces los regreso a segundo año y repruebo el curso de micología. ¿Tienen alguna duda, chicos? No. ¿No? Ok. Bueno, en cuanto al tratamiento, ya vimos el diagnóstico, que es muy sencillo. Y pues bueno, este esquema lo saqué de un artículo que habla pues, sobre todo acerca de Pityriasis versicolor, y este es un esquema que es esquema del tratamiento que se recomienda. Sé que hay más fármacos, sé que hay otro tipo de tratamientos que se utilizan, pero este es como una guía más o menos, ¿no? Y lo que toman de referencia es el porcentaje de área que estén abarcando las máculas. O sea, por ejemplo, si observamos que el paciente tiene menos del 25% lleno de máculas en una región anatómica, pues vamos a mandar el tratamiento tópico, que pues en primera línea va a ser ketoconazol. Generalmente es como aquí dices tópico, va a ser shampoo, o pueden ser, no sé si esté en otras presentaciones, me imagino que sí, y pues va a ser cada 24 horas por 5 días. Y el de segunda línea puede incluir adapaleno en gel, y pues el de segunda línea va a ser igual que ketoconazol, va a ser en crema o espuma, más terbinafina.
Entonces, bueno, si después de este primer tratamiento el paciente, no vemos mejoría en el paciente, o en caso de que desde la primera consulta veamos que el paciente presenta más del 25% en una sola región anatómica o incluso en 2 regiones anatómicas, o sea que tenga un chorro de, bueno, muchísimas máculas, pues vamos a optar por un tratamiento sistémico, en donde se recomienda fluconazol en dosis única, o pues en segunda línea itraconazol 200 miligramos al día por 5 días. No sé qué opinas tú de este esquema, Edith. Sí, generalmente, dependiendo del tamaño de la región que esté afectando pitiriasis, pues es que se va a elegir uno u otro de los sistemas de tratamiento. Aquí nuevamente es muy importante quitar los factores de oportunismo, ¿no? Entonces, estos jabones o shampoo que van a eliminar el exceso de grasa van a ser muy importantes, ¿no? Y aunado, pues, a un producto que tenga un antifúngico para disminuir también la cantidad de levaduras. Recuerden que no podemos quitar toda malacesia, porque pues eso nos traería mayor problema. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Todo está muy claro? Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya van a tener su clase de laboratorio. El examen va a ser mañana, pero va a abarcar generalidades, dermatofitosis y pitiriasis versicolor solamente, para que entonces el viernes Pau termine con las otras enfermedades causadas por malacesia, que ya no son Ya es rapidísimo. Y entonces mañana está asignado su examen. Me dijo Cristina que se habían puesto de acuerdo a las 5 de la tarde. De todas maneras, cualquier problema que tengan con la plataforma, pues estoy al pendiente por cualquier cosa, ¿sí? Y les va a mandar un videito ahí, Paola, también en Nearpod. En Nearpod, ajá. Les voy a mandar un código y ustedes pueden entrar a su tarea. Bueno, es un ejercicio nada más, está muy sencillo, en realidad es un video bien interesante. Si les gustan los dinosaurios, les va a gustar el video. Sí, entonces, está para muy, que muy sepan padre. qué fue primero, el huevo o la gallina. Sí. O malacesia. Malacesia o los dinosaurios. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el viernes, sí es el viernes, y revisen de todas maneras. Les voy a subir también un artículo que está súper interesante y que es algo muy novedoso de malacesia. Si pueden, le dan una revisada. De todas maneras, lo discutimos o les platico de estos nuevos hallazgos con malacesia el viernes, ¿va? Ay, doctora, yo les quería preguntar si de pura casualidad tenían el artículo, como el PDF del artículo del que hicimos la tarea. Sí, como que lo quería descargar, pero... ¿Del caso clínico? Sí, del caso clínico. Sí, se los compartimos también. Ay, muchas gracias. Sí.